Bueno, muy bien entonces. Voy a iniciar la participación. Antes que nada, agradecer al Ministerio de Educación de Corrientes esta invitación. ¿Qué tal? Hola. No, no te escucho. Por esta. Ahí, ahí, Verónica, ¿me escuchás? ¿Sí? Bueno, buenas Ahí tardes sí. a todos. Sí. Vamos a dar inicio a esta jornada, Hola. ¿sí? La conferencia Adaptaciones en el aula para niños con trastornos del lenguaje. Presentamos a la doctora Verónica Maggio, doctora en fonoaudiología, integrante del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Universitario Austral, docente titular del doctorado en fonoaudiología, Universidad del Museo Social Argentino, y del doctorado en neurociencias, Universidad Maimónides, doctora de la diplomatura en trastornos del lenguaje infantil desde la perspectiva neurolingüística de la Universidad Austral, doctora del curso Nuevas herramientas de evaluación del lenguaje en la infancia de la Universidad Austral, directora del curso teórico práctico de comunicación bimodal de la Universidad Austral, directora del curso Intervención Escolar en Niños con Trastornos del Lenguaje de la Universidad Austral, autora de Comunicación y Lenguaje en la Infancia, la guía para padres y profesionales, compiladora del libro Cuentos adaptados para curiosas y curiosos uno, 2 y 3, coautora de 6 libros de la especialidad y autora de diversos trabajos científicos y artículos. La verdad es que estamos muy contentos de poder tenerla eh, en este congreso provincial de alfabetización. Hay una cantidad de docentes, profesionales interesados en su charla de esta tarde. Agradecemos a todos porque algunos los verá quizás después. Están acá todos expectantes para iniciar. Así que bienvenida, un placer tenerla Bueno, y bueno, espero que sea de gran provecho para todos. bueno, muchas gracias. Muchas gracias otra vez por la invitación a ustedes, al Ministerio de Educación de Corrientes y a toda la gente que está ahí, que bueno, la veo a la distancia, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con la charla que tiene que ver eh, con las adaptaciones escolares para chicos con trastorno del desarrollo del lenguaje. Lo que necesito es que me den autorización para compartir el Power. Eh, ahí estamos, ahí está, perfecto. Entonces, ahí está la presentación. Bueno, antes que nada, explicar un poco cuáles son todos los fines del lenguaje, ¿no? Porque cuando uno entiende este cuadro, que es algo muy simple y demás, es como que puede explicarse muchas cosas que le pasan a los nenes con dificultades en la comunicación y el lenguaje. El lenguaje es una habilidad que sirve para comunicarnos, eso todos lo sabemos, pero no solamente es una habilidad que sirve para comunicarse, sino que también es la principal herramienta para socializar. Las personas socializamos a través del lenguaje. Solamente en una etapa muy temprana de la vida los chicos se vinculan sin hablar, que es cuando juegan a correr y esas cosas. Pero después todo lo demás es mediado por el lenguaje. También el lenguaje es un regulador de la conducta, es decir, uno a través de las palabras puede decir lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere y demás, y eso actúa como, digamos, el contar con lenguaje actúa como un armonizador del comportamiento. ¿Qué pasa cuando un nene, por ejemplo, va al jardín y no habla? Y la maestra dice, y es más físico, sí, pega, empuja. Y si pasa mucho tiempo sin hablar y si no desarrolla el lenguaje,
a medida que pasa más y más el tiempo, más agresivo se pone, más se frustra y más difícil es su contención dentro del espacio del aula. Entonces, el lenguaje es para comunicar, pero también es para socializar, para regular la conducta, para acceder a la información del mundo, porque es a través del lenguaje que nosotros aprendemos. Es decir, algunas cosas de nuestra vida las podemos aprender por la experiencia directa, ¿sí? Para andar en bicicleta necesitamos la experiencia directa. Para, no sé, aprender a dibujar, la experiencia directa. Para aprender a manejar es la experiencia directa, aprender el procedimiento, ¿sí? Como lavarse los dientes o vestirse. Pero después hay un montón de cosas, que en realidad son la mayoría, que las aprendemos por impregnación lingüística, es decir, por poder escuchar lo que nos cuentan o leer, ¿sí? El contenido de lo que tenemos que aprender, ¿sí? Para aprender sobre, no sé, sobre la historia de Grecia o sobre el primer triunvirato, ¿cómo hacemos? Y la maestra te cuenta, ¿no? O sea, cómo fue, o el profesor o lo que sea, y si no te lo cuenta, te lo tenés que leer, y si no, tenés que ver un documental. Y todo eso, ¿con qué está apoyado? Está apoyado con el lenguaje, todo eso está contado con palabras. Entonces, el lenguaje es la herramienta que nos permite aprender las cosas, digamos, lo que nos ayuda a incorporar conocimiento y también es la herramienta que ayuda a desarrollar el pensamiento. El lenguaje es como la principal ayuda para hacer que el pensamiento crezca. Si un nene, por ejemplo, tiene problemas comprensivos y esos problemas comprensivos se sostienen a lo largo del tiempo, si no mejora o no mejora lo suficiente con la terapia y demás, su nivel de pensamiento empieza a decaer y la capacidad de aprender empieza a decaer, aunque el chico inicialmente haya tenido buena capacidad intelectual. ¿Y por qué es esto? Porque necesitamos entender para poder razonar. Necesitamos entender para poder asociar ideas y tener una visión completa de las cosas, ¿no? Entonces, este es un resumen que se lo tienen que guardar, ¿no? Así en la cabeza, porque tiene que ver con todo lo que el lenguaje ocasiona, genera, toca y demás, ¿no? ¿Sí? Cualquier alteración que exista en el lenguaje puede terminar dañando o el pensamiento o el conocimiento, la socialización, la conducta y la capacidad para comunicarse. Entonces, ¿qué es un trastorno del lenguaje? Un trastorno del lenguaje es una dificultad para entender y hablar o para hablar. A veces es para entender y hablar, a veces solamente es para hablar, en ausencia de otras dificultades. Es decir, chico que tiene un trastorno del lenguaje no tiene por qué tener una lesión neurológica ni un daño cerebral, ni tienen, digamos, son chicos que no tienen autismo, no tienen discapacidad intelectual, no tienen sordera, o sea, no tienen ningún fenómeno físico que les ocasione el problema lingüístico, sin embargo, tienen la imposibilidad o la limitación a la hora de comunicarse. El trastorno del desarrollo del lenguaje es una dificultad, digamos, que afecta más o menos al 7% de la población infantil. Es decir, que en un aula de 30, dos chicos, seguro hay, con trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Dos entre 30 es una proporción bastante grande. Y bueno, hay distintas estadísticas, pero digamos, la más general es esa. ¿Qué le pasa a un chico con un trastorno del desarrollo del lenguaje? El lenguaje tiene distintos componentes, lo vamos a explicar así porque puede que haya algunas fonoaudiólogas en el auditorio, pero la mayoría de la gente seguro que no. El lenguaje tiene distintos componentes. Un componente es el que tiene que ver con reconocer los objetos, conocer sus nombres y asociar los términos que van con esos nombres. Por ejemplo, yo acá tengo un vaso, ¿sí? Un vaso es un objeto, ¿sí? A este objeto le corresponde la palabra vaso y la finalidad de este objeto es que sirve para tomar,
que puede ser de vidrio, que puede ser de plástico, que puede ser de cristal, bueno, ¿no? O sea, la finalidad, las características, los atributos, todo eso, toda esa información constituye lo que se llama el aspecto semántico, ¿sí? El qué es el objeto, ¿no? Y eso, la semántica siempre tiene una palabra que representa el objeto. Ese es un aspecto del lenguaje. Después hay otro que tiene que ver con la morfosintaxis, que es cómo organizo las oraciones para que tengan sentido, cómo pongo las palabras en el orden correcto usando los marcadores gramaticales correctos. Eso es la morfosintaxis. Después hay otro aspecto que es el fonológico, que es cómo pronuncio, ¿sí? Para que vaso sea vaso, yo tengo que poner primero la B, después la A, después la S y después la O. Si yo cambio alguna letra, la palabra vaso deja de ser vaso, ¿sí? Ese es el aspecto de la pronunciación, fonología se llama. Y después hay otro aspecto que es la pragmática, que es cómo uso las palabras en función social, cómo las puedo aplicar para ser una comunicadora efectiva, para que los demás me entiendan y para decir cosas que tienen que ver con la situación, para no salir con un domingo 7 ni con cosas que sean desajustadas socialmente. Esos son como los grandes aspectos del lenguaje, ¿no? Después está el discurso, que es cómo uno lo organiza dentro de una estructura, cómo recuerda uno el lenguaje, ¿sí? Cómo puede ir a buscar las palabras a la memoria y cómo puede evocarlas. Esos son todos los aspectos del lenguaje. Chico con trastorno del lenguaje, con trastorno del desarrollo del lenguaje, puede tener o suele tener más de uno de estos aspectos afectados. Entonces, lo que normalmente ocurre, digamos, es que no hay dos chicos iguales con trastorno del lenguaje. Uno va a encontrar nenes que pronuncian muy mal y no sé, y no saben armar bien las frases, otros que pronuncian bien, pero no se acuerdan las palabras, otros que a lo mejor pueden hablar más o menos claramente, pero ellos no entienden. Es como que son cuadros muy variados, muy variados. Se llaman cuadros heterogéneos, que pueden variar de un chico al otro y pueden variar en un mismo chico. Es decir, uno a lo mejor ve un nene con un trastorno del desarrollo del lenguaje que en jardín de infantes, no sé, en sala de 3 o en sala de 4 no habla. Y eso es lo que uno ve. Dice, uy, ya está grande y no habla. Y a los 5 habla, pero habla pésimo, mal. Y después a los 6 habla más clarito, o a los 6 o a los 7 habla más clarito, pero le falta coherencia en lo que dice. Estoy diciendo una cosa figurada, pero que puede pasar, ¿no? O sea, como que los cuadros van cambiando, 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 cambiando de forma en un mismo chico. Y a su vez, puede haber dos chicos con el mismo diagnóstico, 2, 3, 10, 20 chicos con el mismo diagnóstico que no sean exactamente iguales porque puede variar mucho la combinatoria de esta lista de aspectos que yo les estoy mencionando ahora. Entonces, podemos encontrar chicos, si lo tengo que resumir, con trastornos del desarrollo del lenguaje muy visibles, es decir, los que hablan muy mal, y podemos encontrar chicos con trastornos del desarrollo del lenguaje invisibles. Y esos son los chicos que engañan un poco más, que son nenes que pronuncian bien, que uno puede tener una conversación simple con ellos sin ningún problema, pero que de pronto en el colegio les va mal, les cuesta un montón aprender a leer y escribir, pasan a lo mejor a segundo grado, tercer grado, no aprenden. La maestra dice se la pasa volando, o sea, no presta atención, no me entiende lo que le digo, ¿sí? Y estas cosas, y son nenes que en apariencia hablan bien, pero en muchos casos esos nenes con esas características tienen trastornos de lenguaje invisibles y son chicos que tienen problemas comprensivos y problemas en la evocación del lenguaje, los cuadros invisibles, ¿sí? Que eso en general no saltan cuando los nenes son chiquitos, a los 2, a los 3 años. Saltan en la primaria por fracaso escolar, porque les va mal en la escuela, ¿sí? Entonces,
tengan esas dos grandes categorías presentes. El que habla mal, que ya todos nos damos cuenta que habla mal, y el que habla bien, pero que le va mal en el colegio y que uno nota que muchas veces no entiende las consignas y demás. Entonces, ¿cuáles son las dificultades de aprendizaje en los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje? Hay distintas cosas que se pueden presentar, ¿no? De acuerdo al aspecto que estemos mirando. Si miramos a nivel atencional, a nivel de la planificación, de la organización, de la memoria y demás, les pasa que de pronto tienen dificultad para tomar los apuntes y retener la información que se hizo en clase, que se dio en clase, ¿sí? O también puede pasar que uno note que participan poco de lo que, de lo que se presenta en la clase, participan poco y a veces como con cosas fuera de lugar también. Eh, Dificultades para organizarse con las actividades, con la agenda, el horario y demás. Dificultades para sostener la atención. Ustedes tienen que pensar que un chico que tiene un problema comprensivo, por ejemplo, cuando uno lo expone a actividades en donde a lo mejor la maestra está explicando un tema y el chico no entiende el lenguaje o entiende mucho menos el lenguaje. Es como si a cualquiera de nosotros nos ponen a ver una película en sueco sin subtítulos. Es la misma sensación. Uno mira un poco la escena, sigue un poquito lo que pasa, pero a la tercera frase que no entendió o que no pudo seguir el hilo, ¿qué hace? Se dispersa, se levanta, se va, se pone a jugar con los lápices de la cartuchera, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces también las dificultades atencionales no son trastornos atencionales en sí mismos, sino que son problemas comprensivos. Eso siempre hay que tener como la idea del diagnóstico diferencial en el aula porque es algo que ocurre, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros podemos observar como dificultad de aprendizaje es el problema para seguir instrucciones, este, órdenes, ¿sí? Porque tienen una memoria de trabajo más corta, es decir, la capacidad para recibir y procesar órdenes sí, o consignas o lo que sea, es más cortita y el ritmo de trabajo en general es más lento, razón por la cual necesitan más tiempo para desarrollar las actividades o la simplificación de las mismas. Entonces, ¿cuáles son las medidas de apoyo? ¿No? Dar más tiempo y menos cantidad de información, ¿sí? Dar más tiempo para la realización de las actividades y menos cantidad de información. No información empobrecida. No es que tienen que hacer o cumplir con objetivos distintos que sus pares sin trastorno del lenguaje. Tienen que ser, en la medida de lo posible, los mismos objetivos, pero recortándole lo que sería la información accesoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el esfuerzo por procesar en un chico con trastorno del lenguaje, por procesar la información es un esfuerzo muy grande. Cuanto uno más pueda limpiar esa información y hacérsela más sencilla, más posibilidad de aprender va a tener, ¿sí? Después dividir las tareas en pasos pequeños, ¿sí? Monitorear permanentemente la comprensión de las consignas, o sea, asegurarnos que el chico haya entendido lo que uno le transmitió, ¿sí? Muchas veces lo que hace falta es presentar las consignas dibujadas o explicar las consignas dos veces y tres veces o dar un ejemplo de lo que tiene que hacer, un ejemplo escrito y esto para que esto sirva de base o de fundamento para que el chico pueda entender más, ¿sí? Acá dice colocar sobre la mesa una ayuda visual con los pasos a resolver, ¿sí? Los famosos anticipadores visuales, ¿sí? Que es algo que es una ayudita sencilla, digamos que el nene la puede tener en el banco y que ayuda a que esa memoria de trabajo, que es una memoria auditiva, ¿no? Que es la memoria auditiva, que es floja y que es más corta que los chicos de desarrollo típico y demás, digamos que pueda ser visualizada y permitir una mejor comprensión y recuerdo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Nosotros, yo recién mencioné
cuáles eran los problemas a nivel escolar en cuanto a la atención, la planificación, la memoria y demás. Después vamos a ir mirando un poquito sobre aspectos específicos del lenguaje. Yo les mencioné hace un rato la fonología, la semántica, la morfosintaxis y todo eso, la pragmática. Entonces, cositas, les menciono ahora cositas que uno puede observar en un chico con trastorno del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, a nivel fonético, fonológico, es decir, en cuestiones ligadas a la pronunciación o a la manera de hablar, ¿no? A las características de la pronunciación en sí. Lo que nosotros vamos a ver en un chico con trastorno del desarrollo del lenguaje es que en general tienen problemas en la conciencia fonológica, ¿no? Ustedes como docentes saben que la conciencia fonológica es una habilidad muy importante, por ejemplo, para aprender a leer y escribir. Es una habilidad de las que se llama metalingüísticas, ¿sí? Porque sirven para hablar o, digamos, eh, cuando uno habla de conciencia fonológica, digamos, se opera mentalmente con los sonidos, con la fonología, ¿sí? Es una habilidad metalingüística. Para que esa habilidad metalingüística funcione bien, ¿qué tenemos que tener estabilizado? La fonología. ¿Y qué es la fonología? Un aspecto del lenguaje, ¿sí? Para que un chico pueda operar mentalmente con los sonidos y aprender a usarlos para poder leer y escribir, tiene que tener estabilidad en lo que pronuncia, en lo que él mismo dice, ¿sí? Eso se llama estabilidad fonológica. Si un chico tiene estabilidad fonológica, puede, digamos, construir la conciencia fonológica. Alguien que tiene un trastorno del lenguaje, esa estabilidad fonológica en general no la tiene de manera espontánea. Sí, lo que podemos hacer es ayudarlo con puentes visuales, ¿sí? Para hacer que esa estabilidad se pueda construir mejor. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Los puentes visuales suelen ser los gestos que ayudan a estabilizar la representación de los fonemas, ¿sí? Entonces, a nivel fonológico necesitamos de la conciencia fonológica ¿para qué? Para establecer la relación fonema-grafema, ¿sí? Los chicos con dificultades en la fonología y demás tienen problemas, por ejemplo, para pronunciar palabras muy largas o para pronunciar palabras de baja frecuencia de uso, ¿sí? Tienen problemas para aprender la mecánica lectora, son más lentos, ¿sí? Para aprender la mecánica lectora. Y la lectura que realizan suele ser un poco imprecisa a veces. A nivel de la morfosintaxis tienen problemas para comprender consignas largas, ¿sí? O con mucha complejidad eh, morfosintáctica, es decir, si uno va a decir una consigna que tiene muchos pasos incluidas en una sola orden, lo tiene que pensar dos veces antes de decírselo a un chico con dificultades en el lenguaje. En una situación así, lo que se recomienda es hacer distintas consignas cortitas, sin complejidad morfosintáctica, para favorecer la comprensión, ¿sí? Muchas veces también lo que nos podemos encontrar en estos nenes son dificultades para responder a preguntas, ¿no? Uno le pregunta quién, te responden qué. Uno pregunta dónde, te responden quién. O sea, problemas para entender los encabezadores, para poder seguir una conversación con coherencia, ¿sí? A veces tienen problemas para usar la concordancia de género y número o para comprender los pronombres y demás. Em, ¿Qué les pasa a nivel semántico o a nivel léxico semántico, el aprendizaje de las palabras y del significado de las cosas? Les cuesta muchas veces incorporar vocabulario nuevo, necesitan más tiempo para acceder al vocabulario nuevo, tienen problemas para asociar la información nueva con la que ya conocen, es decir, no asocian rápidamente la información nueva con el bagaje anterior. Necesitan como más explicaciones, ¿no?
eh, tienen problemas para aprender palabras que tienen, digamos, que van variando su significado de acuerdo a la situación, ¿sí? Eh, Muchas veces tienen menos riqueza léxica y en general también lo que pasa, como lo dije al principio, es que tienen problemas para identificar o para poder entender órdenes largas, ¿sí? Eh, a nivel de la pragmática, que es, si se acuerdan que les conté, es el uso social del lenguaje, bueno, muchas veces lo que pasa es que hay dificultades para conversar, digamos, aunque el chico tenga palabras, aunque arme frases y demás, el ida y vuelta a veces no es tan fácil. O las conversaciones que se pueden establecer son cortas, en donde no hay muchas idas y vueltas o preguntas y repreguntas y comentarios y eso, ¿no? Es decir, a veces uno pregunta para iniciar una conversación y es una respuesta cortita y se termina ahí, ¿no? Eh, la dificultad también para comprender las ironías o las bromas. Muchas veces estos nenes tienen lo que se llama comprensión literal, es decir, como que se agarran solamente de lo que escuchan y bueno, y la literalidad y eso termina dejándolos a veces mal parados desde el punto de vista social. ¿Sí? Básicamente con los pares, no con los adultos, sino con los pares. Muy bien. Bueno, esto está incluido en lo anterior, ¿no? Em, ¿Qué, digamos, cómo se puede colaborar a nivel lingüístico, ¿no? En estas cosas. Em, en repetir y reformular explicaciones e instrucciones, ¿no? Es decir, un chico con trastorno del desarrollo del lenguaje necesita básicamente dos cosas. Una, que la información verbal tenga una traducción gráfica, es decir, que eso mismo que le estoy diciendo se pueda dibujar y plasmar en un papel, porque los chicos que tienen problemas en el lenguaje aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Punto uno. Punto dos, necesitan que las explicaciones sean cortas, ¿sí? Concisas, específicas, y muchas veces tienen que ser reiteradas, ¿sí? Tienen que ser reiteradas. ¿Por qué? Porque necesitan más tiempo para poder entender. Y en las repeticiones va la mayor cantidad de tiempo. Entonces, el apoyo visual acompañado de la información verbal, que eso no lo podemos obviar, porque la idea es que el lenguaje se desarrolle, no cambiar el lenguaje verbal por otro medio. Y lo que se presenta como información gráfica es complementaria o aumentativa del lenguaje verbal, ¿sí? Muchas veces es información gráfica, muchas veces es información gráfica y gestual, ¿sí? Los nenes con trastorno del desarrollo del lenguaje muchas veces reciben lo que se llama entrenamiento en comunicación bimodal. La comunicación bimodal es usar gestos acompañando las palabras. ¿Para qué? Para reforzar la comprensión, para hacer que la comprensión sea más fácil. Si uno tiene que ponerse en el lugar de un chico con un trastorno del desarrollo del lenguaje, es como si cualquiera de nosotros fuésemos a un país en donde no conocemos el idioma, ¿sí? ¿Qué cosas nos ayudan a entender más? ¿Sí? Donde no conocemos o donde conocemos poco el idioma. No vamos a decir que nada, sino poco. ¿Qué cosas nos ayudan en otro país a entender más cuando tenemos poco dominio del idioma? Nos ayuda que nos miren a la cara, ¿sí? Porque al mirar a la cara uno puede ver los gestos, pueden ver el movimiento de los labios, eso ayuda a la comprensión, ¿sí? Nos ayuda que nos hablen con frases cortas y lentamente, ¿sí? Y nos ayuda a que nos señalen las cosas. Cuando esas tres cosas pasan, uno tiene la sensación de que ha entendido más, que si nos hablan por teléfono, por ejemplo, en donde no se puede hacer nada de todo eso, o si nos hablan sin mirarnos, o si nos hablan a toda velocidad sin señalarnos nada, ¿sí? Chico con trastorno de desarrollo del lenguaje
necesita ese tipo de facilidad, ¿sí? Consignas cortas, simples, muy acentuadas, acompañadas de imágenes y en lo posible de gestos, porque todo eso ayuda al procesamiento general, ¿sí? Esto ya lo dije. Bueno, a ver, la escuela inclusiva en los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Eh, para pensar en la escuela inclusiva y demás, tenemos que pensar en estos cuatro tópicos, ¿no? En en la planificación de las intervenciones de carácter flexible y diversificado. ¿Qué significa esto? Armar un traje a medida, ¿sí? Armar un traje a medida no con el contenido, porque muchos de los chicos con trastorno del desarrollo del lenguaje pueden hacer el mismo contenido que sus compañeros, solo que a veces lo que tienen que variar son las estrategias de enseñanza, las apoyaturas visuales que acompañan a esas estrategias, ¿sí? Eh, la flexibilización del tiempo, es decir, dar más tiempo, más facilidad, eh, dar más apoyos tratando de apuntar al mismo contenido que sus pares, ¿no? Eh, Otra de las cosas importantes es tener presente que el modelo de evaluación muchas veces eh, tiene que ser distinto, ¿no? No es el típico o el de todos sus compañeros. Muchas veces las evaluaciones hay que adelantarlas, digamos, a su familia y eso, para que el nene pueda practicar. Otras veces hay que hacerla en etapas, ¿sí? Hoy una parte, mañana otra parte. Es decir, si la evaluación tiene 10 partes, si tengo una hora y media para hacer todo, sé que el tiempo es más lento, entonces quizá un día hacemos una parte, otro día hacemos otra parte y así. Este, eh, Muchas veces hay que adaptar no el contenido de la evaluación, sino la presentación de las consignas, ¿no? Muchas veces es así. Y otra de las cosas importantes también es, digamos, tratar de tener un seguimiento que a veces lo hace un tutor, otras veces un acompañante, otras veces el equipo pedagógico del colegio y demás, un acompañamiento como una tutorización del caso y demás, para trabajar en conjunto con la familia y con el equipo de profesionales para algo muy importante, o sea, para ayudarlo al chico a que progrese y para mantener el delicado equilibrio entre el progreso académico y el equilibrio emocional. En los chicos con trastorno del desarrollo del lenguaje, igual que en cualquier chico con cualquier problema del desarrollo, más allá de que el objetivo, bueno, general de los padres, los docentes, los terapeutas y demás, sea que el chico aprenda mucho y eso está muy bien, uno no tiene que dejar de lado el- la, la cuestión afectivo-emocional, es decir, cómo se siente ese chico, ¿no? Estas dificultades, como el trastorno del desarrollo del lenguaje o como tantas dificultades del desarrollo, no son de origen emocional, son de origen biológico. Pero la persona es una sola y junto con ese individuo al que le cuestan ciertas cosas, en este caso el aprender a hablar o el aprendizaje del código lectoescrito y demás, junto a eso ese ser humano se va desarrollando como persona y va desarrollando su autoestima y va desarrollando su perfil emocional y demás. Y uno, desde la labor docente y terapéutica y demás, eh, lo que tiene que tratar de transmitir a ese chico es que hay cosas que a lo mejor le cuestan un poquito más como nos cuestan a todos, diferentes cosas, pero que él no es solo eso, que él no es solamente un chico al que le cuesta hablar o un chico al que le cuesta el colegio. Es un montón de otras cosas que seguramente le salen bien y son loables y recalcables y demás. Y es también misión de los terapeutas, misión de los docentes y también de los padres transmitir eso
esas ideas, digamos, como de, bueno, vos podés con muchas cosas, no sos solamente un nene con trastorno del lenguaje, o un nene con dislexia, o un nene con la dificultad que sea, sino que tenés esta particularidad, así como, no sé, Verónica usa anteojos, o sea, como no dramatizar la situación y reconocerlo como un ser humano total, con un montón de otras cosas que le salen sin ningún esfuerzo. Bueno, muy bien. Hay algunas medidas de apoyo para el acceso a la lectoescritura, ¿sí? En la etapa preescolar, por ejemplo, hacer sesiones de apoyo para desarrollar la conciencia fonológica en pequeños grupos, eso es algo bueno. Y ese desarrollo de la conciencia fonológica es algo que, digamos, lo tenemos que apoyar, como lo dije hace un rato, en guías visuales, ¿sí? En guías visuales. ¿Por qué? Porque los nenes con trastorno del desarrollo del lenguaje no pueden operar tan fácilmente solo a través del lenguaje. Necesitan anclas visuales que les permitan agarrar esos o operar con esos sonidos que no les resultan tan fáciles de captar y de distinguir solamente escuchándolos. Entonces, definitivamente las fonoaudiólogas trabajamos con los gestos de apoyo a la pronunciación para ayudar a distinguir los sonidos, ¿sí? Esos gestos de apoyo a la pronunciación los solemos no solamente hacer, sino dibujar, ¿sí? Los dibujamos y los hacemos a la vez que decimos los sonidos. Eh, y eso, créanme que ayuda muchísimo para que los nenes tengan más estabilidad en la fonología. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, me voy a tapar la boca, los sonidos, eso que yo acabo de decir, a lo mejor alguno de ustedes pudo discriminarlo y demás, o a lo mejor no. ¿Por qué? Porque son sonidos parecidos en su manera de pronunciarse. Dije la F y la S, ¿no? Son sonidos muy parecidos en su modalidad de salida. Para alguien que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, eso es re difícil de discriminar. Es muy difícil de identificar qué sonido es cada uno y qué letra le corresponde a cada uno. Sin embargo, si yo a eso le pongo un gesto, por ejemplo, eso es muchísimo más fácil. Estos dos gestos son bien distintos. Y al ponerme la mano cerca de la boca, se ven mis labios y se ve la manera en la que digo cada uno de los sonidos. Es más fácil de clasificar usando el gesto que diciéndolo simplemente. Para alguien que no tiene un problema en el lenguaje, está perfecto, se puede discriminar con facilidad. Para alguien como las personas que estuve describiendo en todas las diapositivas anteriores, esto es algo re difícil, hacer esa discriminación, ¿sí? Si yo digo, esos sonidos son la P y la T, suenan en el mismo lugar y duran nada, milisegundos. Un chico con trastorno del desarrollo del lenguaje va a aprender más fácil que esto es P y que esto es T a tener que discriminar en milésimas de segundos la diferencia entre ambos, ¿sí? Entonces, a nivel lectoescrito, sepamos que para alfabetizar a un nene con trastorno del desarrollo del lenguaje hay que usar gestos acompañando los sonidos, porque eso lo ayuda a anclar la información, que si no, la información se vuela, ¿sí? El lenguaje es evanescente, las palabras que decimos desaparecen en el mismo momento que las terminamos de decir. Y los chicos con trastorno del desarrollo del lenguaje que tienen problemas para percibir,
y problemas para retener, las dos cosas. Problemas para percibir, para notar las diferencias y también para retener. Entonces, necesitamos imperiosamente esas ayudas visuales, esas anclas para que la información pueda permanecer, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el reconocimiento de los fonemas, y yo ya después voy a explicar un poquito más en extenso. Otra de las cosas que tenemos que hacer con nenes, a lo mejor no de primer grado y eso, sino ya cuando han aprendido la mecánica lectora, ¿no? Sabemos que muchas veces los textos son difíciles, ¿sí? Son textos largos, tienen palabras difíciles, los nenes con estas características no saben deducir, no saben inferir, no saben darse cuenta cuando una palabra es nueva, ¿sí? No la identifican. Cuando leen algo y una palabra es nueva, mm, no se dan cuenta. Y pasan una nueva, otra nueva, la otra nueva, y a lo mejor terminaron de leer un texto de 5 renglones sin saber el significado de 5 palabras, terminaron no entendiendo nada y no lo notaron, ¿sí? O por ahí captan una partecita, ¿no? Entonces, acá dice adaptar textos desde lo léxico y lo gramatical. ¿Qué es eso? Muchas veces en los nenes con trastorno del desarrollo del lenguaje hay que adaptar las lecturas, adaptarlas en longitud, adaptarlas en vocabulario y adaptarlas en complejidad gramatical. ¿Qué significa esto? Ponemos palabras fáciles donde hay palabras difíciles o ponemos la explicación de la palabra difícil a continuación de la palabra, ¿sí? Si aparece una palabra de esas que sabemos que el chico no va a identificar o que no la va a conocer y demás, entre paréntesis le pongo el significado de esa palabra o le pongo una crucecita y la pongo al pie de la página para que se dé cuenta que esa palabra tiene un significado nuevo y que tiene que, digamos, leer el glosario sería para poder entender el texto. Entonces, adaptarla en longitud, adaptarla a nivel léxico y a nivel de la gramática. Dijimos que frases muy largas con oraciones incluidas dentro de una oración grande, eso no. Necesitamos armar frases directas, cortas, con la menor complejidad gramatical posible, por lo menos en el primer ciclo del colegio. Después se puede ir ampliando de a poco, pero en primer ciclo tenemos que manejarnos dentro de ese formato. Separar los textos largos en pequeños párrafos, ¿sí? Si tengo una lectura de toda una carilla y así con letra chica y eso, mejor dividirla en partecitas, ¿no? En partes sencillas, ¿sí? Tratar de acompañar los textos con muchas imágenes y con muchos ejemplos, ¿sí? A la hora de evaluar la comprensión, uno muchas veces hace preguntas, lo que se llaman las preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Es ¿por qué pasó tal cosa? ¿Qué hicieron ta? Hay veces en los nenes que tienen dificultades de este tipo tenemos que acudir a otro tipo de formato en las preguntas. Acudir a las preguntas de sí, no, o verdadero o falso, o acudir a lo que sería un múltiple choice, es decir, poner 3 opciones, una correcta, dos incorrectas, y que el chico tenga que leer entre las opciones y elegir la correcta, ¿sí? De esa manera se puede sondear igual la capacidad comprensiva. No es que se limita, se puede sondear igual la capacidad comprensiva. Lo que le quitamos es complejidad lingüística, o sea, no es lo mismo poner un tic en un múltiple choice o elegir en un verdadero o falso que formular toda una respuesta de a lo mejor, no sé, 5 renglones.
¿sí? Sobre un tema en donde participa la gramática, la sintaxis compleja, un montón de cosas que, bueno, son cosas que obviamente hay que trabajar y seguir desarrollando, pero a veces quedan como muy lejos, muy desfasadas de las posibilidades de ciertos alumnos, no digo de todos, pero de algunos nenes sí. Otra de las recomendaciones es evitar los dictados largos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, los dictados dependen de la memoria operativa. La memoria operativa está dañada en general en la mayoría de los chicos con trastornos del desarrollo del lenguaje. La memoria operativa y la atención. Un dictado largo es como una exigencia fuerte, 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 justamente sobre esas dos habilidades que están alteradas. Entonces, sí, digamos, en este caso sí hay que hacer, no sé, si la clase hace un dictado de 10 renglones, bueno, al nene con trastorno del desarrollo del lenguaje le vamos a dar uno que sea la mitad. Ahora, quizá con el mismo contenido, pero más corto. ¿Para qué? Para no forzar tanto esas habilidades que están minoradas, ¿sí? Y como les decía hace un ratito, también disminuir la exigencia escrita. ¿Cuáles son los desafíos que aparecen a nivel social? Bueno, uno lo que ve es que tienen menor cantidad de interacciones con pares, ¿sí? No porque no tengan interés, no porque tengan autismo o nada de eso, sino porque muchas veces no entienden lo que, digamos, lo que conversan sus compañeros o no entienden los juegos y demás. Y otras veces sí los entienden y saben que tienen problemas para expresarse, para participar dinámicamente de los intercambios y prefieren cerrar, digamos, apartarse, porque tienen a veces como miedo a hablar, ¿sí? Entonces, no es raro ver nenes que están con trastorno del desarrollo del lenguaje que estén solos en el recreo, ¿sí? Es que por ahí están solos sin ganas de estar solos, ¿no? Sin ganas, pero tampoco porque los demás los hagan a un lado, sino simplemente porque tienen miedo a participar, ¿sí? Eh, o porque tienen problemas para adaptarse a juegos grupales en donde, bueno, como dije en la primera diapositiva, ¿no? Todo está muy mediado por el lenguaje, las consignas, las cosas que hay que ir haciendo también en un juego, la velocidad a la que se desarrolla todo y demás. Entonces, bueno, eh, el participar en juegos grupales y eso puede llegar a ser un desafío bastante duro para ellos, ¿no? Hay mayor propensión al bullying, eso también es así, está comprobado. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra en donde en una muestra de muchos chicos con esta, con esta condición, el 35% habían sufrido bullying, ¿sí? Tienen menos habilidades para resolver conflictos, ¿no? Y los conflictos también se resuelven con las palabras, se resuelven hablando. Y hablando, bueno, a veces con agresión física, que no es la solución, pero en el caso de ellos, bueno, las estrategias de defensa, digamos, o de resolución de conflictos es más baja por el menor desarrollo del lenguaje, entonces termina siendo un problema social, ¿no? Eh, Muchas veces lo que ocurre es que terminan buscando a chicos más grandes para poder jugar, se sienten más acompañados y más protegidos por chicos grandes que por pares. Algunos van con los más grandes, otros con los más chiquitos, ¿no? Pero en general es con los más grandes. Eh, ¿Cómo ayudar? ¿Cuáles son las medidas de apoyo, ¿no? A nivel social. Bueno, una cosa que se hace en el mundo, ¿no? Es trabajar con los compañeros de manera explícita, explicando lo que es el trastorno del desarrollo del lenguaje y explicando que fulanito de tal le pasa tal cosa.
como, no sé, como que Verónica otra vez tiene anteojos, ¿no? O sea, desmistificando eso y explicando que para algunas cosas fulanito necesita más ayuda o más tiempo para entender un chiste o más tiempo para participar y demás, y que nos tenemos que ayudar entre todos, ¿no? Es así como blanquear las cosas apuntando a la aceptación del otro como es, ¿sí? Eh, armar, digamos, desde el aula juegos conjuntos en donde a lo mejor la propuesta no tenga que ver tanto con el lenguaje y demás, y que estos nenes puedan participar de manera exitosa, digamos, sin verse sometidos a una exigencia lingüística que los supera, ¿no? Eh, hay algo que hay que hacer o sí desde el aula, el docente y el equipo técnico y demás, que es estar mirando, estar alerta siempre a las situaciones de acoso que puedan ocurrir. Y ni bien, digamos, de acoso, digo, estoy hablando del bullying, ¿no? Y ni bien uno ve algo de eso, intervenir, no dejar que eso entre en escalada y demás. ¿Mm? Para eso, digamos, como que el docente y el equipo y demás tienen que participar de lo que pasa en el recreo, ¿no? Eh, los chicos con dificultades en el lenguaje a veces no tienen tanta espontaneidad. Es decir, por ejemplo, no saben cómo a veces iniciar una conversación para decir, ¿puedo jugar con ustedes? Por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene, el adulto tiene que estar alerta para enseñarle esas fórmulas, ¿sí? Enseñarle esas fórmulas para que el chico pueda intentar entrar en el grupo, intentar participar y demás, ¿sí? Sabemos que hay cosas que no, a veces no están dadas tan fácilmente de manera espontánea, y que estos nenes lo aprenden como por fórmula, ¿sí? Después lo incorporan fácilmente, pero uno tiene que estar alerta para eso también. Muy bien. ¿Cómo ayudar a los chicos con trastorno del desarrollo del lenguaje en la lectoescritura? ¿Sí? La lectoescritura es un proceso que tiene muchas partes, ¿no? Una que es aprender la mecánica lectora, otro que es imaginar las cosas. Y uno tiene que, digamos, si simplificamos mucho, mucho la situación, diríamos que aprender a leer implica dos procesos. Uno, mecánico, que es reconocer los fonemas, transformarlos en grafemas, ¿sí? Y aprender a asociar uno con otro para desarrollar la mecánica de la lectura. Ese es uno de los procesos, que tiene más que ver con lo que sería la vía fonológica, ¿sí? La vía fonológica, ¿sí? Y después hay otro proceso que se da a la par, que es el proceso semántico, que es una vez que se ha construido esa secuencia de sonidos y demás, poder interpretar qué es lo que leí, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Sí? Y eso es un proceso lingüístico. Las dos cosas son procesos lingüísticos, no son cosas que van por fuera del lenguaje, son procesos lingüísticos. Nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama almacén semántico. Es un lugar en donde viven los significados de las palabras. Viven las palabras y su significado. Cuando yo escucho la palabra vaso, me imagino esto o algo parecido. Y cuando leo la palabra vaso, me imagino esto o algo parecido. El lugar en donde voy a buscar esto es el mismo, tanto si lo escucho como si lo leo, como si lo veo, ¿sí? El almacén semántico es el mismo, ¿sí? Una parte del cerebro en donde guardamos toda la información
conocida, todo el vocabulario y eso, ¿sí? Entonces, principios generales de alfabetización para un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje. Idealmente, los nenes que tienen este diagnóstico tienen que ir aprendiendo a leer y escribir antes de empezar la escolaridad. Y eso suelen hacerlo en compañía de sus terapeutas, de sus fonoaudiólogas, de sus psicopedagogas y demás. ¿Por qué? Porque el aprender a leer muchas veces ayuda a aprender mejor el lenguaje oral, ¿sí? Entonces, en muchos casos es la herramienta para, digamos, la lectura es la herramienta para mejorar el lenguaje oral defectuoso, ¿sí? Entonces, idealmente se empieza a leer, no escribir, a leer antes de entrar al primer grado. Primer punto. Segundo punto, para un chico con trastorno del desarrollo del lenguaje, como para cualquier chico con problemas en el desarrollo, sea un nene con autismo, sea un nene con discapacidad intelectual, sea el caso que sea, o sea, un nene con dislexia, la enseñanza por ensayo y error, en lugar de ayudarlo, los confunde más. El ensayo y error, el constructivismo y todo eso no sirve para los chicos con problemas en el desarrollo. No sirve. Tiene que ser una enseñanza muy guiada, muy paso a paso, muy dosificada, muy de a poquito, ¿sí? Como se enseñaba hace 40, 50 años atrás, que se enseñaba sonido por sonido, ¿sí? No sé si se acuerdan de, bueno, soy un poco vieja, ¿no? Pero el libro UPA o esas cosas, eh, se enseña de manera muy, muy dosificada, ¿sí? Muy dosificada con lo que se llama aprendizaje sin error, es decir, muy en pequeños pasos, asegurándonos que el chico pueda interpretar cada uno de esos pasos para no cometer, para no instalar vicios y cosas difíciles de corregir a posteriori. Los nenes que tienen problemas en el desarrollo tienen de por sí dificultad para aprender. Mucho más grande es la dificultad para aprender y desaprender e ir corrigiendo en el camino. Entonces es sobre bases muy firmes con ayuda masiva. ¿Qué es ayuda masiva? Todo el aporte que se puede, o sea, no solo información dosificada y sencillita, sino que te doy la imagen, te doy el gesto, te doy toda la ayuda posible porque vos, para que puedas aprender lo más sencillito, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aprendizaje sin error, ayuda masiva, usar recursos visuales como los gestos fonológicos para favorecer el aprendizaje de la asociación fonema-grafema y usar los referentes visuales que son las imágenes. Muy bien, esto ya se los dije. El aprendizaje sin error. Demos un ejemplo de lo que es el aprendizaje sin error. Es dividir el aprendizaje en pequeños pasos. Supongamos que hay que aprender las vocales. Vamos a eso. Hay que aprenderlas, o hay que enseñar las vocales. ¿Qué enseñamos? ¿A, e, i, o, u todo junto? No, no es a, e, i, o, u todo junto. Enseñamos dos. Dos que sean bien opuestas entre sí. Dos que no se parezcan en nada. ¿Para qué? Para favorecer el aprendizaje. Dos que no se puedan confundir. Entonces, ¿cuáles voy a elegir? Y, por ejemplo, la A, que es con la boca así abierta, y la O, que es con la boca redonda, bien distintas entre sí, ¿sí? Y para ayudar más todavía, lo que voy a hacer es poner guías visuales o dibujos que me permitan asociar cada uno de esos sonidos con un evento. Entonces, por ejemplo,
Voy a enseñar la A y tengo un nene que está muy contento porque le hicieron un regalo. Entonces hace así con las manos y dice, ah, ¿sí? Ah. Y después hay otra a la que se le rompió un juguete o se le rompió algo y dice, oh, ¿sí? La letra, el evento, es decir, apoyo visual y el gesto acompañando. Eso es ayuda masiva. Todo este soporte armado para ayudar a la comprensión, ¿sí? Por oposición, es decir, cosas que no se confundan. ¿Voy a poner la E y la I juntas para enseñar? No. ¿Por qué? Porque la posición en la boca es casi igual. E, I. Apenas si me sonrío un poquito más cuando digo la I. Eso atenta contra el aprendizaje sin error. Tengo más chances de que el chico se confunda la E y la I a que se confunda la A y la O. Entonces va a depender de cómo yo dosifique la información, lo que el chico pueda ir aprendiendo. Si yo enseño todo junto, las 5 juntas, difícil. Si selecciono las dos que sean más diferentes entre sí, le armo todo el paquete de ayudas y demás, tengo más posibilidad de que lo aprenda, ¿sí? Y más posibilidad si repito muchas veces ejercicios en donde aparezca la A y aparezca la O, ¿sí? La A y la O, y la A y la O, ¿sí? Y después cuando estoy segura que puede distinguir bien esos dos sonidos, puedo meter otro que sea bien distinto. ¿Y cuál voy a poner? Y bueno, ahí puedo poner la I o la E, ¿sí? Un nene que llora, ¿sí? O la como que no te escucho, ¿sí? Asociado a un evento, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo sigue el proceso de alfabetización? Primero, la base es reconocer las vocales, así, por oposición y con muchas guías. Y después, ¿qué ponemos? Y después las consonantes. ¿Pero qué ponemos? ¿Todas juntas? No, de a una, de a una. ¿Y a cuál, qué elegimos? Las más largas, las que se pueden estirar. ¿Por qué las que se pueden estirar? Porque son las que más tiempo duran en el oído. Yo la P no la puedo estirar, porque explota, se termina y ya está. Microsegundos. La M la puedo hacer más larga, puedo hacer puedo hacer esos son sonidos prolongables, son más amigables para el oído, más fáciles de discriminar y de identificar. Empiezo por una. Mm, y esa una la empiezo a unir con las vocales, ¿sí? Ma, me, mi. Siempre se enseña el sonido en un chico con problemas en el desarrollo, nunca el nombre de la letra, el sonido. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil después conseguir la unión silábica. Si no es M, A. ¿Y qué es eso? MA no es más, es MA, ¿sí? Entonces, siempre por el sonido con el apoyo del gesto. Cuando uno ve que el chico pudo armar esa síntesis silábica, mame, mi, momú, puedo ya empezar a armar palabras con eso mismo, con sílabas reduplicadas. Y si el chico tiene estabilidad en eso, puedo incorporar otra de las letras alargables, la S o la L, las que se estiran, esas primero. Y con esas vamos armando palabritas sencillas que tengan un significado. Todo lo que se lee tiene que tener su contrapartida visual, ¿sí? El chico cuando desarrolla un proceso mecánico de armar una, digamos, una palabra, de poder reconocer y decodificar una palabra, tiene que poder tener del otro lado la imagen que sustenta eso que leyó, porque el proceso es todo. Así como yo les dije, yo digo vaso y esa etiqueta me remite a esto, cuando un chico lee vaso o lo que lea,
lo tiene que remitir a esto. A veces no está tan fresco en su memoria como para que lea y se acuerde. Entonces tiene que estar en el papel, la imagen, ¿sí? Porque esa práctica le va a ayudar a que esa información se vaya fijando, ¿sí? Muy bien. Em, Perfecto. Ven, acá tienen un ejemplo de los gestos fonológicos, ¿sí? Gestos que representan a los fonemas, gestos que representan a los fonemas y que permiten estabilizar la fonología y desarrollar mejor la conciencia fonológica. Si uno puede poner en el aula una cartulina con esto y practicarlo todos los días con los nenes, les aseguro que el proceso de alfabetización sería mucho más rápido para la mayoría y sería más fácil el acceso a la lectura, que hoy está como bastante enlentecido en algunos casos, ¿no? Muy bien. Entonces, además del trabajo, estoy hablando de, del proceso inicial de alfabetización, ¿no? Además de esto que yo les estoy contando, de cómo ir ayudando a que un chico desarrolle la lectoescritura cuando hay un desafío de este tipo, trabajar con tareas de conciencia fonológica, como identificar, por ejemplo, cuántas palabras hay en una frase. Eso es conciencia léxica, ¿no? ¿Cuántas palabras hay en una frase? Por ejemplo, no sé, el papá maneja el auto, ¿sí? A ver, vamos a pensar, ¿cuántas palabras hay ahí? ¿Sí? El papá maneja el auto, ¿sí? Es seguir, digamos, mentalmente la secuencia de la frase, contabilizando cuántas cosas me imagino de eso que estoy diciendo, ¿sí? ¿Cuántas cosas voy a buscar a mi almacén mental que ya conozco y puedo dividir e identificar dentro de una frase? Lo mismo la conciencia de la rima, ¿no? Es decir, ver qué palabras pegan entre sí auditivamente, ¿sí? O lo que sería la conciencia silábica, es decir, identificar dentro de una palabra cuántos golpecitos hay, cuántas sílabas hay, ¿sí? O ver dentro de palabras que son muy parecidas, qué letra distingue, ¿sí? Las distingue, digamos, entre una y otra y qué significan una y otra. Hay palabras que se les dice pares mínimos, o sea, son palabras que son casi iguales, solo que varían en un sonido y varían mucho en el significado. Poder identificar esas diferencias, en muchos casos quizá usando los gestos y demás, es algo que ayuda a mejorar la comprensión, porque aunque a ustedes les parezca mentira, estas palabras que son pares mínimos hacen que muchos nenes no entiendan, ¿sí? Nosotros tenemos un paciente hipoacúsico que está equipado, él tiene buena recepción auditiva, pero las palabras que son así no las distingue, no las distingue. Y para él, mar y bar puede ser lo mismo. Sin embargo, si uno dibuja un mar y dibuja un bar y ponemos las dos, una palabra, digamos, debajo de cada imagen y decimos esa palabra marcando con gestos la diferencia entre las dos palabras, este paciente sabe distinguir la diferencia, si lo ve, si uno se lo explica, ¿sí? Si uno le explica la diferencia de concepto y la diferencia fonológica que hace que esas dos palabras sean diferentes. A ver, bueno, eh, yo sé que estoy un poquito así sobre la hora. Tenía algunas cositas más para comentarles sobre el tema matemática, pero bueno, yo les dejo el PowerPoint. Sí, Disculpe, sí. nos quedan 5 minutos. Ah, Que nos bueno, falta un bueno, montón. Eh, sí, Súper interesante y sí. además acá hay un silencio absoluto escuchándola. Pero bueno, a ver cómo podemos hacer en este tiempito muy breve que nos queda. Bueno, bueno.
Entonces, yo les digo algunas cositas acerca de las matemáticas. Eh, las matemáticas, el aprendizaje matemático tiene tres, es como un trípode. Eh, de ese trípode hay dos cosas que tienen que ver con el lenguaje y otra que no. Los números tienen nombre, son nombres. Es como decir vaso o es como decir teléfono, ¿no? Es decir, 8, 9, 10 son nombres, son palabras, ¿sí? Eh, eso, y también el reconocer la cantidad digamos, el aprender a contar también depende del lenguaje, ¿sí? 8 es una palabra que representa un número, pero aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es una habilidad que depende del lenguaje, ¿sí? Entonces, de tres tópicos que incluyen el aprendizaje matemático, hay dos, los que acabo de nombrar, que tienen que ver con el lenguaje. El tercero, que es reconocer el arábigo, es decir, la forma del número, eso no, eso es una habilidad visoperceptiva. Pero lo demás, digamos, entra dentro del mundo del lenguaje. Cuando un chico aprende matemáticas, a ver, primero, antes que nada, el aprendizaje matemático, todo lo que uno enseña en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todo eso depende de un sistema semántico de información que está en el sistema semántico, en este almacén que yo les decía de palabras y demás, que se enseña en etapas previas, en jardín, ¿no? El aprender nociones de mucho, poco, algunos, varios, nada, más, menos, todo eso se aprende cuando es muy chiquito, un nene, no sé, a los 3, a los 4, a los 5. Las nociones espaciales de arriba abajo, en el medio, todo eso son nociones de jardín. El entender el antes de, después de, ¿sí? Todas esas cosas constituyen lo que se llama el subsistema semántico de la matemática. Para que un chico pueda aprender a operar, a aprender la ordinalidad de los números, el anterior y el posterior, aprender lo que es más, menos y demás, tienen que existir en la base, digamos, en el cimiento de ese niño estos conocimientos, ¿sí? Nadie aprende a sumar y a restar si no sabe lo que es antes, más y menos, ¿no? O sea, son cosas que tienen que estar o sí o sí. Bueno, entonces sabemos que en el aprendizaje matemático hay tareas de alta demanda verbal y tareas de baja demanda verbal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el conteo es una tarea de alta demanda verbal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque hace falta que es el lenguaje para hacerlo. La transcripción numérica, la maestra me dicta números, tengo que trasladar al papel lo que me está diciendo la maestra y eso. ¿Eso tiene demanda verbal? Sí, porque estoy trasladando. Escucho lo que me dice la maestra. Lo proceso, tengo que imaginarme los números que me está diciendo y transcribirlos al papel. Eso tiene alta demanda verbal. Las tareas de aritmética, ¿no? El hacer los cálculos, ¿sí? ¿Sí? Donde es más, donde es menos, ¿sí? Y cómo, digamos, resolver un problema simple, todo eso son tareas de alta demanda verbal. Y después hay tareas de baja demanda verbal, ¿sí? Tareas para realizar actividades sobre la recta numérica o tareas en donde se asocian números y cantidades en el papel o en donde se comparan magnitudes, ¿sí? Entonces, sabemos que los chicos con trastorno del desarrollo del lenguaje tienen un, digamos, bastante buen rendimiento en tareas de baja demanda verbal y muchas dificultades en tareas de alta demanda verbal. No porque tengan un problema específico con la matemática, sino por cómo digamos, el lenguaje minorado impacta en la resolución de estas actividades, ¿sí? Cómo el tener un lenguaje más escaso y demás, o una memoria más corta, o una atención un poco más lábil, terminan impactando sin que por eso se trate de un caso de discalculia o cosas así, sino que la herramienta que se utiliza para aprender, al estar un poco más flaca, se altera un poco el funcionamiento de esos aprendizajes, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo intervenir en un chico con trastorno del desarrollo del lenguaje?
Lo importante no es reducir el nivel conceptual, sino la demanda verbal. Volvemos a lo mismo que dije en una de las diapositivas anteriores. Acá no se trata de enseñarle menos que a los compañeros, sino elegir la tarea como para que no tenga tanta demanda verbal y pueda resolver conceptualmente lo mismo con algo que no sea tan sacrificado desde el punto de vista lingüístico, ¿sí? Si uno reduce el nivel conceptual, empobrece las oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Eh, Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tips así específicos? Bueno, la mayoría de las personas que están hoy seguramente son docentes y saben que la matemática se aprende mejor con material concreto, manipulando cosas concretas, ¿sí? Bajando la demanda verbal, ¿sí? Usar consignas claras y cortas apoyadas en el material concreto y gráfico y dando guías táctiles y usando el gesto para facilitar la fijación del número. Uno sabe que para poder reconocer los números, que también son signos arbitrarios y demás, a veces hay que, digamos, acudir no solamente al oído y a la vista, sino también al tacto para ayudar en el reconocimiento estereognóstico del número, ¿sí? Y bueno, con ingresos por distintas vías, ¿sí? El cerebro es más capaz de aprender que si uno insiste todo el tiempo por un mismo camino. Bueno, creo que ya terminé con la idea general. Así que les agradezco mucho y no sé si hay un espacio para preguntas, estoy a disposición. Bueno, doctora, damos por finalizada esta charla. La verdad que es súper interesante. Nos quedará pendiente desarrollar con mayor precisión quizás, o mayor tiempo, por supuesto, el área de matemática. Y es un compromiso, por supuesto, desde la Coordinación de Educación Especial, la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Educación, seguir trabajando para justamente tener, bueno, a nuestros estudiantes con discapacidad con todos los apoyos y las adaptaciones que los docentes necesiten, bueno, aprender, poder hacerlas para que justamente estos estudiantes transiten por los niveles educativos en mejores condiciones seguramente para su aprendizaje. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Y bueno, será hasta la próxima. ¿Eh?